Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y hoy tenemos una emisión de lujo con invitadas de lujo. Tenemos aquí la primera invitada y las mujeres hemos obtenido victorias de todo tipo. Hemos sido patriotas de Mayo, como vamos a ver, guerreras de la independencia. Hemos ganado elecciones e instituido avances en nuestros derechos. La Vida en Violeta quiere visibilizar estos triunfos cada vez menos anónimos y ha invitado a la historiadora Irene Ballatore para que nos comparta sobre las heroicas mujeres jujeñas que aportaron silenciosamente a nuestra independencia. Irene, muy buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotras en La Vida en Violeta. Gracias, Verónica, un saludo a todos y bueno, yo te agradezco mucho este espacio para poder conversar sobre un tema que, como decía y dice una profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, tribu a la cual yo pertenezco, ¿no?, como estudiante, la igualdad de las mujeres con los varones es teórica, prácticamente no se discute. Sin embargo, en el aspecto práctico, las cosas van mostrando muchas veces otros paisajes. Te presento entonces, Irene Ballatore es periodista, una de las pioneras del periodismo jujeño, digamos, de las mujeres pioneras. Es capacitadora, docente en Historia de Jujuy, es profesora de Historia y casi licenciada de Historia en la UNJU, en la Facultad de Humanidades, así que compartimos alma mater, Irene. Y fíjense qué lujo que tenemos, porque la tesis de licenciatura de Irene es justamente sobre el tema del que nos va a hablar hoy, que es Mujeres Jujeñas de las Independencias. Quiero decir que ha habido, si quieren consultar en nuestro canal de YouTube, ha habido otras emisiones de La Vida en Violeta con distintos aspectos, por supuesto, sobre el tema de mujeres de independencia. En el 18 hablamos sobre las mujeres del éxodo jujeño, las heroínas olvidadas. Y en el 21 hablamos de historia de las mujeres, la asignatura pendiente. Irene, vamos a un poquito de preguntas. A ver, ¿qué papel tuvieron las mujeres en general en las independencias latinoamericanas y en particular la Argentina? Bueno, ellas están sin ciudadanía, es decir, no pueden, no tienen la posibilidad de ejercer cargos públicos o tener funciones de mando de forma directa y abierta, pero son verdaderas actoras de la historia, algo que se le ha negado mucho en el momento y en los relatos posteriores sobre estos hechos, ¿no? Porque tenemos siempre esta situación. En el momento, es decir, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, cuando se produce el conflicto armado entre las colonias de América y la corona española, ¿no?, por la independencia de estas colonias, las mujeres, por la fuerza de los hechos y de la realidad, aparecen cumpliendo funciones militares, políticas, de acompañamiento a los ejércitos en distintos roles. Es muy importante ver cómo las vemos trabajando desde espías, proporcionando información importantísima militar para el desarrollo de estas acciones bélicas,
hasta la mujer mecena, ¿no? De aquellas familias pudientes que hicieron contribuciones realmente muy necesarias e importantes en esos ejércitos revolucionarios que casi siempre estaban operando en una situación de escasez y de falta de medios muy marcada, ¿no? Y sin embargo están ellas allí aportando con sus recursos, no solamente en dinero, sino esencialmente en ganado, caballos, vacas, en fin, todo lo que hacía falta para el sostenimiento de esas tropas revolucionarias, en muchos casos, y está acreditado en forma fehaciente, aparecen ellas. Y no solamente en escenarios cercanos al eje político que era la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde en 1810 se produce la Revolución de Mayo, sino también en la humilde y pequeñísima Jujuy. Es muy lindo ver, Verónica, los documentos del Cabildo Histórico. Se hicieron varias colectas o pedidos de colaboración a la población civil por parte de los jefes de los ejércitos patriotas o revolucionarios, y aparecen mujeres de distinta condición social haciendo sus aportes. Particularmente me parece muy conmovedor lo que hacen dos mujeres que las vemos, las vamos siguiendo, van apareciendo en varios momentos, ¿no?, de este proceso, siempre colaborando, y son tan humildes que colaboran con velas, con leña, con un poco de tabaco, fíjate que, y están con sus nombres y apellidos, ¿no? Esto no parece muy significativo, pero en una época donde estaba mal visto que la mujer tenga un protagonismo o incursión en la vida pública de las sociedades, sino que el mandato social las recluía en un ámbito de la vida privada, pero ver a las mujeres con nombre y apellido diciendo presente en un contexto de pleno conflicto, donde cualquiera de esas adhesiones en hechos o en expresiones significaba automáticamente poder ser víctima de la represión de los ejércitos invasores. Es decir, nada de lo que dijeran o hicieran esas mujeres iba a ser gratis, ¿no? Y de hecho, fue tan importante esa participación que, por darte un ejemplo, a lo largo de todo el conflicto, en el año 1814, el Cabildo de Jujuy recibió la orden del virrey de Pezuela, del brigadier Pezuela, que era un profesional militar español que estaba a cargo de la invasión que justamente se produjo en nuestro territorio de Jujuy y Salta en ese año, que expulsara de la ciudad a las mujeres jujeñas que habían sido descubiertas haciendo una suerte de espionaje, y en cartas que enviaban a sus maridos, a sus hermanos, a sus amigos. En ese momento Jujuy estaba, solamente habían quedado un grupo de mujeres y ancianos y niños en la ciudad. Los hombres se habían ido, se habían retirado con el ejército de Belgrano vencido a fines de 1813 en Vilcapugio y Ayohuma. O sea que la ciudad de Jujuy, las descripciones que hay de gente que la vio en ese momento a Jujuy, dicen que había una desolación total y que solo habían quedado pequeños grupos de mujeres. Belgrano había tomado la previsión de retirar familias realistas hacia el Tucumán, hacia la ciudad de Tucumán, para proteger a estas familias pequeñas integradas mayoritaria, inmensamente, en su mayoría por mujeres, ¿no?, como les decía. Y entonces el Cabildo tiene que llevar a cabo la orden de Pezuela de expulsarlas. Esto va a ocurrir en junio de 1814. Primero el castigo a estas mujeres espías patriotas era ir hasta Tarija caminando. Luego los miembros del Cabildo, tenemos todas esas actas, ¿no?, en lo maravilloso que podemos ahí medir cuál era la tensión política que generaba esta situación. ¿Por qué? Porque en el mandato patriarcal de la época, estaba muy mal visto que el hombre maltrate a la mujer, porque era como su papá. La mujer tenía un estado como de infancia permanente, era incapaz de tener, digamos, por sí misma una autodeterminación. Entonces, incluso legalmente la mujer era un sujeto del derecho en la medida que había un hombre, su marido, su padre,
hermano que podía responder por ella en la justicia, ¿no? Entonces, es muy impresionante ver cómo los miembros del Cabildo tienen escrúpulos, ¿no? Que los traicionan de alguna manera, porque tienen que llevar a cabo una orden terrible, que es mandarlas caminando en pleno invierno hasta Tarija. Se decide morigerar el castigo y que ellas vayan finalmente hasta Guacalera. Eso va a ocurrir. Se menciona que no hay caballos, o sea que tienen que ir caminando. Imagínate mujeres con niños, con ropa, con sus bultos, con el agua, con la comida, con el abrigo. Imagínate lo que fue esta marcha, ¿no? Que finalmente las mujeres, luego de la derrota de esta invasión de Pezuela por los gauchos de Jujuy y Salta, estas mujeres pudieron volver a la ciudad de Jujuy y lamentablemente no faltó el miembro del Cabildo que cuando se trató la incorporación de los nombres de esas aproximadamente 20 mujeres para que quedara en las actas del Cabildo, este señor, que era Julián Gregorio de Segada, dijo no publiquemos los nombres porque son infamantes, ¿no? Contienen alusiones infamantes, entonces por eso no sabemos el nombre de esas mujeres espías, ¿no? Pero bueno, esto es una característica, ¿no? Es una característica era un misógino Pezuela, tiene, en el Alto Perú protagonizó muchos hechos realmente horrorosos de crímenes de mujeres, ¿no? Y acá estaba superado por el espionaje de las mujeres patriotas, porque realmente era muy efectivo, y él mismo en unas memorias que escribió después de la guerra, muchos años después en España, reconoce que el espionaje de estas mujeres más el accionar de los gauchos habían sido los que lo vencieron a él, que venía al frente de un ejército profesional. Vos imaginate, ¿no? ¿Cómo habrá sido para que él lo reconozca esta situación? Y así es como, bueno, queda como uno de los hechos más significativos de la participación de las mujeres en el proceso de la independencia, esta expulsión de 1814, y querría comentarte que el año pasado la legislatura sancionó una ley estableciendo que se haga un monumento a las mujeres de las quiteñas de la independencia en Guacalera, en homenaje a estas mujeres, porque fíjate, Verónica, que no tenemos un lugar, no tenemos un monumento a la mujer en la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la zona de Villa San Martín, no, perdón, Punta Diamante, hay una plaza que tiene el nombre, hace homenaje a las mujeres, pero no hay un monumento, no hay una obra de arte que recuerde los sacrificios y las luchas de estas mujeres. Pero esta ley, que ojalá pronto se pueda implementar, plantea que justamente ese homenaje a las mujeres, que nos parece muy importante porque es importante el espacio, el lugar para conmemorar, para recordar. Y hace falta realmente trabajar mucho con la memoria en torno a las mujeres porque han sido, como decíamos recién, muchas veces silenciadas, se le ha negado su papel de actoras de la historia, y con una serie de argumentos y prejuicios, y se ha tratado en definitiva de minimizar la contribución que ellas hicieron, que está ampliamente demostrada, y nuestras fuentes más importantes son precisamente los militares realistas que tenían que remar con el accionar de las mujeres espías, ¿no? Esas 20 mujeres yo me imagino que eran la punta del iceberg, las que lograron identificar, debía haber muchísimas más que ellas, ¿no? ¿Y algún Totalmente. nombre en particular, Irene, algún nombre de alguna jujeña que quisieras rescatar del olvido? Bueno, mira, te diría dos, ¿no? Una que es la única que aparece en las biografías históricas de Teófilo Sánchez Bustamante, que es una obra monumental con las figuras más importantes de la historia de esta época en Jujuy. Son como 150 biografías, solo una es una mujer. Con eso también te estoy diciendo todo. No es que condene la obra de este autor, porque es realmente maravillosa y necesaria y muy importante, sino porque es parte de una mirada, de una perspectiva de la mujer en la historia. La historia se ha escrito de los pueblos, en todos los pueblos del planeta prácticamente esto ha ocurrido, sin la mitad de la humanidad.
Es esa historia tradicional que le atribuye solo al varón el haber conseguido los grandes cambios, las grandes cosas. Los nombres, te diría, Juanita Moro es esa única mujer que está mencionada en las biografías históricas de Jujuy, que era una mujer de la élite, su familia eran hacendados, tenían campos, habían participado de la fundación de la ciudad de Orán, y ella, bueno, se encuentra en Salta cuando ocurre la batalla de Salta. Ya estaba allí Manuel Belgrano, y le va a brindar una colaboración muy importante a Belgrano en toda una trama que se desarrolla para debilitar a las fuerzas del rey de España, ¿no? Una parte de la tradición oral nos habla del accionar de Juanita, pero también hay documentos que nos refieren con toda precisión a las persecuciones que ella sufrió por haber incursionado, por haber trabajado, digamos, para el bando revolucionario. Y de la otra sabemos muchísimo menos, pero me parece un personaje realmente impactante y que además hay que investigar porque tenemos pocos elementos por ahora, que se llamaba Cruzita Torres. De Cruzita Torres sabemos poco, pero Cruzita era sin duda alguien muy especial. Fue una encontrada y que cuando se la llevaban detenida al Alto Perú en lo que hoy es la localidad de León, en un rancho de León, dicen un parte militar de la época, Cruzita fue rescatada por los gauchos porque la llevaban presa los realistas hacia una cárcel ahí en el Alto Perú. Podemos con toda razón preguntarnos qué habría hecho esta mujer para semejante castigo, llevarla a una prisión donde estaban militares, ¿no? Enemigos de los españoles. Y a Cruzita se la llevan, ¿no? Y por suerte es rescatada. El documento la menciona como la patriota Cruzita Torres. Es un documento que suscribe un parte de esta acción militar de un comandante gaucho que le comunica a Güemes que encontraron a esta mujer en este grupo de españoles, ¿no? En realidad no se sabe, lamentablemente, muchos nombres de esas mujeres. Por eso creo que es importante hablarlas, ubicarlas en la historia como un colectivo, con una lucha que era transversal, porque todas pasaban, digamos, por la misma condición de ser mujer en una sociedad con las características que tenía la sociedad de la colonia, ¿no? Donde la mujer estaba muy sujetada, si bien hay protagonismo ganado por ella contra todo el orden, digamos, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre este tema que realmente es fascinante y que tenemos que pensar que no solo estamos rescatando la memoria de Jujuy, sino también que estamos rescatando la posibilidad de que las mujeres participemos activamente en la vida política de nuestra comunidad? Es nuestro patrimonio, es rescatarnos a nosotras mismas en este caso. ¿Dónde podemos encontrar más información, Irene? Bueno, primero, antes de comentarte eso, creo que es importante que destaquemos que justamente la idea de la construcción del género se basa precisamente, el cimiento de esa construcción se basa en la historia. Es decir, la mujer, en base a ver las realizaciones, las acciones y también los distintos fenómenos de género que han influido en sus trayectorias personales, políticas y sociales, es insumo para las luchas del presente. Porque revalorizar a esas mujeres es también revalorizar a la mujer del presente para mostrar lo importante que es el trabajo que ellas han hecho. Bueno, mira, en la Facultad de Humanidades, la magíster Gabriela Gresores está haciendo estudios ya desde hace tiempo de género en la época de la independencia. Incluso ella tiene un trabajo donde nos cuenta de una denuncia por violencia de género en 1819, que es muy sorprendente y que habla de cómo intervino el agresor, terminó preso y hay toda una acción judicial que se hace donde el Estado, entre comillas, si podríamos hablar de Estado existente en esa época, las autoridades locales
van a tomar medidas como el encarcelamiento del agresor, pero a la postre una advertencia a ella que tenía que comportarse de una forma más recatada, digamos, ¿no? Y no criticarlo tanto al marido. Bueno, es muy interesante el trabajo, muy interesante, y sobre todo por el tiempo. Imagínate en estos años salir a denunciar violencia de género, o sea, hasta el día de hoy a muchas mujeres no se animan, imagínate en 1819, ¿no? Así que esa investigación la hizo Gabriela Agresores. Todavía no hay un texto publicado donde se analiza en detalle bien la intervención de las mujeres. Tenemos en distintos lugares trabajos, tenemos documentos, por ejemplo, en una colección que está en la web, está en internet, que se llama Güemes Documentado, que aborda todo el proceso militar y político de la guerra gaucha, sobre todo, donde ahí está el documento de Cruzita Torres, por ejemplo, y hay otros documentos más que nos hablan sobre el tema. Es una asignatura pendiente en Jujuy poder trabajar, poder publicar seguir investigando estos temas. Nosotros tenemos avances de la tesis, que se publica, una ponencia que se publicó en un texto de un encuentro de historiadores que se hizo en Tarija, donde fue invitada la Facultad de Humanidades a participar y llevamos una ponencia ahí sobre toda esta cuestión, pero todavía no hay, está esa publicación que se hizo en Tarija, pero bueno, es algo que esperamos poder hacer pronto, porque realmente el interés por estos temas es cada vez mayor. Cada vez más queremos saber cuál fue su intervención, qué significado tuvo, qué importancia tuvo, y bueno, estamos en esto, estamos en esto. Irene Ballatore, profesora de historia, casi licenciada de historia y autora de la tesis de licenciatura a presentar sobre mujeres jujeñas de la independencia. Mil gracias por haber estado con nosotras en La Vida en Violeta. Un abrazo muy grande. Irene, otra vez mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Yo creo que tenemos, así como los hombres se tienen que deconstruir de su machismo, y muchas mujeres también, las mujeres en general nos tenemos que deconstruir para visibilizar, para ver, para asumir las victorias que tenemos y los logros que tenemos, porque ese es el oxígeno que nos va a dar y nos va a llevar a nuevas victorias. Visibilizar los logros, visibilizar también los desafíos, por supuesto. Los fracasos, porque en las luchas están hechas también de fracasos, que nos hablan de los esfuerzos y de las dificultades tan grandes que a veces hay, casi siempre hay, mejor dicho, en este avanzar. No solamente una ley que obliga a que estén en las listas de diputados o concejales, sino que además sea efectivo y real ese acceso a los niveles de decisión. Así que, bueno, es un camino que está por hacerse, ¿no? Lo estamos haciendo todos los días con bastantes, con muchos cantos de sirena y a veces pocas realizaciones, pero bueno, sabemos también que estas luchas que implican cambios sociales grandes, ¿no? Cambios de mentalidades, que son caminos difíciles, no, para nada fácil. Pero posibles, y eso lo demuestra todo lo que vos estás rescatando de la memoria de las mujeres. Y bueno, para concluir, decir que me gustaría que cada mujer que nos está viendo empiece a ver no solo las victorias de las otras mujeres en el mundo, que ha habido muchísimas, sino también las propias, porque de ahí podemos seguir empoderándonos y avanzando y teniendo más victorias. Un abrazo muy grande, Irene. Mil gracias por haber estado con nosotras. Gracias, Verónica. A tu disposición para cuando podamos ser útiles con alguna reflexión. Ha sido muy lindo, muy emocionante estar en tu programa. Mil gracias. Un abrazo y nos vemos en Life in Violet, en la versión en inglés para mayo, que tendrá que ver también con las victorias de las mujeres. Un abrazo muy grande. Esto fue
La vida en violeta. Una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos.